Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente por este medio con una nueva clase, una nueva materia, que en este caso van a ser las permutas. Las permutas, ¿verdad?, el concepto que encontramos cuando nos referimos en la NIC 16 a propiedades, planta y equipo, decía que una forma en la cual podía ser adquirido un activo fijo era precisamente a través de una permuta. Y luego en la NIC 38, en intangible, volvemos a encontrar el concepto, porque dice, ¿verdad?, que los intangibles pueden ser adquiridos separadamente, pueden ser adquiridos en una adquisición de un negocio, en una combinación de negocios, pueden ser adquiridos por subvenciones, y señala que también pueden ser adquiridos por permuta. Por eso entonces vamos a profundizar en este concepto. Entonces, primero que nada, entender que tanto los activos fijos como los intangibles pueden ser adquiridos mediante, ¿verdad?, o entregando activos de tipo no monetario, uno o varios. También se puede entregar parte de dinero, pero permuta se trata, en el fondo hay un trueque, cambio un bien por otro, cambio un derecho por otro bien o por otro derecho. ¿De acuerdo? Mirado que el intangible no es un bien. Bueno, el tema es fundamental en esto, es cómo voy a medir, ¿ya?, a qué valor voy a colocar el activo recibido, a qué valor va a quedar el activo entregado. Y para eso tenemos que distinguir qué tipo de transacción se está desarrollando. Y se habla, ¿verdad?, de que hay unas transacciones no comerciales o que hay transacción comercial. Entendamos esta última. ¿Cuándo ocurre esta transacción comercial? Les voy a decir lo que dice la norma y enseguida se lo explico. Señala que cuando se dan ciertos requisitos se considera comercial, y una de ellas es que la configuración de los flujos de efectivo del activo recibido difiere de la configuración de los flujos del efectivo del activo transferido o entregado, y se refiere básicamente a riesgo, tiempo y monto. ¿Qué significa esto? En la NIC 14, que antiguamente era la que se refería a permuta, que eran transacciones, ¿verdad?, de carácter no monetario, fue derogada esa norma, y en definitiva allí que señalaba algo que yo creo que no se ha perdido, que es el tema de la naturaleza de los activos que recibo versus el activo que entrego. Cuando son activos de similar naturaleza, es decir, un computador por un computador, un terreno por un terreno, es probable que no se den estos cambios, estas diferencias en los flujos que pueda generar uno respecto del otro. Pero si yo, por ejemplo, estoy entregando terreno y recibiendo maquinaria, equipos para fabricar, obviamente que si yo lo miro en cuanto al tiempo, a su duración, al tiempo que lo voy a usar, en temas del riesgo de los flujos que se puedan generar y los montos, obviamente, la diferencia está allí. Allí hay una diferencia. Entonces, ese es uno de los requisitos. Los flujos que yo pueda tener a través del uso, de la explotación del activo que recibo es distinta a la del que entrego. El otro punto es un concepto que ya hemos visto, que es el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades que van a ser afectadas por la permuta. Cuando se ve modificada, ¿verdad?, o modificado este valor por consecuencia del intercambio. ¿Y qué es lo que es el valor específico? ¿Se recuerdan cuando hablamos del valor razonable? ¿Se acuerdan cuando hablamos del PPE? ¿Se acuerdan que cuando dimos las definiciones, una de ellas era referida al valor específico? Y el valor específico guarda relación no con el valor que le otorga el mercado, sino que con el valor que tiene para la propia empresa, el que ella puede generar. ¿Y cómo lo puede generar? ¿Verdad? Lo puede generar a través del uso continuado del activo que estamos hablando, o el que se le va a generar por pagos que tenga que hacer para extinguir o cancelar un pasivo. ¿Qué dice concretamente la norma respecto a la definición? Dice que el valor específico para una entidad es el valor presente, o sea, los flujos descontados, de los flujos de efectivo que espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando al final, después de haberlo usado, todavía puedo obtener algo de él
a través de su venta o a través de entregando a lo mejor en otra permuta a otro, ¿ya? Pero son flujos que va a generar al término de su vida útil o bien de los desembolsos que espera realizar para extinguir o cancelar un pasivo. Esa es la definición de valor específico y obviamente este valor específico también se va a ver modificado cuando estemos frente a una transacción de tipo comercial, una transacción de intercambio de carácter comercial. Y hay un tercer punto, que es la diferencia que resulte respecto a los flujos entre el bien recibido y el bien entregado y el valor específico de la empresa. Ya esa diferencia, ya sea entonces la configuración de los flujos de efectivo en el valor específico para la empresa, es significativa. ¿Pero es significativa respecto a qué? Es significativa al compararla en el valor razonable de los bienes intercambiados. Entonces han aparecido varios conceptos y uno de ellos es el valor razonable de los bienes intercambiados. De esta manera tenemos un valor razonable para el bien recibido, valor razonable para el bien entregado. A eso se refiere. Esta diferencia tiene que ser significativa, la que se va a producir en flujo, la que se va a producir en valor específico para la empresa, a raíz del intercambio, debe ser significativa respecto a los valores que tengan estos bienes, tanto el recibido como el entregado. ¿Ya? Cuando no ocurre esto, obviamente nosotros estamos frente a una transacción de intercambio no comercial. Y vamos a ver entonces de inmediato qué importancia tiene esto. Entonces quiero mostrar aquí, que esto es súper importante, estas son como las reglas de oro en la permuta, en los intercambios. Por un lado vamos a revisar el bien recibido, la valoración del bien recibido, y por otro lado la valoración del bien entregado. Entonces, tenemos tres posibilidades. Me va a faltar aquí vamos a poner si hay diferencia. Vamos a poner si hay diferencia. Bueno, nosotros en una permuta siempre lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿se conoce el valor razonable del bien recibido? Porque esa debiera ser la primera posibilidad o el criterio que debiéramos usar para valorizar. Si nosotros, cuando estamos entregando un bien que lo tenemos a valor libro, ¿qué es lo que es el valor libro? Ustedes saben que es el valor que queda registrado contablemente. ¿Cómo lo determinamos para un PPE? ¿Cómo lo determinamos para intangible? Vimos que el valor libro era, ¿verdad?, el valor que aparece en la cuenta respectiva, sea PPE o sea intangible, menos las depreciaciones acumuladas o las amortizaciones acumuladas, si se trata de un intangible, menos deterioro acumulado. Y sabemos que esto es válido, ya sea que estemos usando modelo de evaluación al costo o ya sea que estemos usando modelo de evaluación a valor revaluado. Sabiendo que el modelo de valor revaluado se refiere a que voy a tomar el valor razonable del activo a la fecha de medición y le voy a restar las depreciaciones acumuladas o las amortizaciones acumuladas menos el deterioro acumulado. Recuerden esto. Entonces, el bien entregado va a estar a valor libro, siempre va a estar a valor libro, siempre. ¿Ya? Al valor libro de. Recuerden, estoy haciendo la relación con las dos normas porque ambas se tratan igual. Siempre está a su valor libro. El valor libro, el bien entregado está a su valor libro, o sea, al del bien entregado, a su valor libro, a su valor libro. El tema es cómo valorizo el que recibo. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿se conoce el valor razonable del bien recibido? Porque si se conoce el valor razonable del bien recibido, tiene que ser a su valor razonable. ¿Ya? Obviamente estamos hablando, aunque parezca reiterativo, del bien recibido. Si no conozco o no se conoce el valor razonable del bien recibido, entonces tenemos que ir a ver si se conoce el valor razonable del bien entregado. Y en ese caso se va a valorizar
al valor razonable del bien entregado. ¿Y qué pasa si no hay valor razonable conocido? Vuelvo a repetir, ni para el recibido ni para el bien entregado, entonces se va a usar el valor libro del bien entregado. ¿Está claro? O sea, es el valor libro del que se entrega, es el mismo valor para el que se recibe. Si uno revisa, estos valores difícilmente van a ser idénticos, por lo tanto, generalmente aquí hay diferencia. Hay diferencia. Y lo mismo pasaría normalmente cuando se usa el valor razonable del bien entregado versus el valor libro del bien entregado, habría diferencia. Y obvio que en el último no hay diferencia porque estamos usando el mismo valor para valorizar el bien recibido y el bien entregado. Entonces vamos a poner aquí que si hay diferencias, se van a cargar o abonar en resultado. Si hay diferencias, se cargan o abonan en resultado. Si no hay diferencia, obviamente no afecta al resultado. Entonces, vamos a ver casos, pero para eso yo aquí voy a poner que el valor razonable del bien recibido pudo haber sido 1000 o uno excluyente, o sea, quiere decir que es uno u otro, o vamos a poner 700. Esto es para el efecto de que podamos ver cómo hacemos la contabilización, ¿de acuerdo? En los distintos casos que se nos pueden dar. Y el valor libro del entregado vamos a decir que 820, por lo tanto vamos a tener en todos los casos los 820. El valor razonable para el bien entregado, cuando lo ocupemos, va a ser 910 o, vamos a quitar esa raya, es muy fea, o ese o con tilde, ¿verdad? Significa de que es uno o el otro. Son excluyentes entre sí. Y tendríamos 500. Yo ya lo tengo calculado, por lo tanto, y en este otro caso, el valor libro va a ser obviamente 820 porque es igual al entregado. Esos son los tres casos que vamos a tener. Entonces, esos casos los vamos a empezar a revisar, los vamos a contabilizar. Borramos entonces. Recuerden que cuando hay diferencia, entonces hay que reconocer resultados. Vamos a ver los casos. Los voy a ir escribiendo y los voy a ir borrando. El primer caso, se conoce el valor razonable del bien recibido. O sea, estaríamos trabajando acá. El bien recibido va a ser a su valor razonable y el bien entregado a su valor libro. Si hay diferencias, si es positiva o negativa, se va a reconocer resultado. Entonces vamos a poner un caso A en que el valor razonable del bien recibido va a ser mayor que el valor libro del bien entregado. Y ya dijimos que en este caso, este va a ser 1000 y este otro va a ser 820. Hay una diferencia de 180 positiva. O sea, el bien entregado tiene un valor mayor, el recibido mayor que el entregado. ¿Cómo vamos a hacer este registro? Vamos a suponer que el bien recibido son maquinarias y vamos a suponer que el bien entregado es terrenos. Recuerden que si nosotros estuviéramos entregando un activo fijo, y lo vamos a ver en el ejercicio final, y tenemos depreciación acumulada, tenemos deterioro acumulado, hay que revertirlo para dejarlo a valor libro, ¿ya? El bien que se entrega. Recuerden cuál es el valor libro. En este caso, terrenos no tiene ni depreciaciones acumuladas y tampoco tiene deterioro acumulado. Recuerden que las permutas es para referirse tanto a intangibles como a activos físicos. ¿Cómo vamos a contabilizar? Van a cargar ustedes las maquinarias a su valor razonable, es decir, a 1000. Y van a abonar terrenos a su valor libro, o sea, 820, al que está en la contabilidad. Y si ven, hay una diferencia de 180 que van a tener que decir que es una ganancia
por permuta. Recuerden que las cuentas resultados son cuentas que informan la razón por la cual tenemos variación de patrimonio, pero la variación de patrimonio, ¿dónde está materializada? En que tenemos un activo de más 180 respecto al que entregamos. ¿Está claro? Esto sería así. Veamos entonces, ahí tienen la solución. Vamos a borrar la pizarra y vamos a seguir con el caso B. ¿Cuál va a ser el caso B? ¿Ya? El caso B, cuando se conoce el valor razonable del bien recibido, el caso B va a ser, caso B es el B del caso 1, va a ser el valor razonable del bien recibido es menor que el valor libro del bien entregado. Vamos a decir, por eso habíamos puesto esos dos valores, ¿verdad? Uno u otro, es 700 y en el otro caso es 820 y por lo tanto tenemos una diferencia negativa, ¿verdad? De 120, negativa. ¿Cómo vamos a contabilizar? Vamos a recibir las maquinarias, ¿a cuál valor? Dice, a su valor razonable. ¿Y cuál es su valor razonable? Es 700. Por lo tanto, a ese valor lo colocamos. Y el que entregamos, ¿a qué valor está? A su valor libro. ¿Y cuál es el valor libro de los terrenos? Es 820. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso voy a tener que cargar la diferencia, que son 120, y eso me genera una pérdida por permuta. Esa pérdida por permuta está reflejando un resultado, ¿verdad? Una variación patrimonial negativa, y esto porque estamos recibiendo un activo más pequeño que el que estamos entregando. ¿De acuerdo? Este fue el primer caso. Esta es la contabilización del 1. Este sería el 1. ¿De acuerdo? Y vimos el caso A y vimos el caso B. Eso sería lo que nosotros tenemos. Ya, vamos a pasar que no se conoce el valor razonable del bien recibido, pero sí se conoce el valor razonable del bien entregado. ¿De acuerdo? Borramos entonces. Vamos al segundo caso. En el segundo caso, vamos a decir que no se conoce el valor razonable del bien recibido. Sí se conoce el valor razonable del bien entregado. Esto no se les tiene que olvidar nunca más. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que usar? El valor este. Si conocemos el valor razonable del bien entregado, porque no conocemos el valor razonable del bien recibido, porque si ese fuera el caso estaríamos en el 1 y hay que hacerlo primero al del bien recibido. No lo conozco, me paso al segundo caso, voy por exclusión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener el caso A, que el valor razonable del bien entregado, con el cual voy a valorizar el bien recibido, es mayor que el valor libro del bien entregado. ¿Cuál era el valor del razonable del bien entregado? El caso A era que era 910 y teníamos que el valor libro del entregado 820. De nuevo aquí tenemos una diferencia de más 90, ¿verdad? Una diferencia más 90. ¿Cómo vamos a contabilizar? Vamos a recibir las maquinarias, ¿a cuál valor? Al valor razonable del bien entregado, o sea, a 910. Ahí aplicamos la regla. Y vamos a abonar a terrenos los 820, que son iguales a su valor libro. Y esto nos genera una diferencia que va a ser un resultado, que es una ganancia por permuta. Lo mismo que antes, hemos recibido un activo de mayor valor que el entregado, eso nos genera una variación de patrimonio, aumenta y se materializa en el mayor valor que tenemos en el activo. ¿Está claro? ¿Vean bien? ¿Ya? Continuamos entonces.
Vamos a pasar a la parte B del caso 2, es decir, conozco no el valor razonable recibido, pero sí el valor razonable del entregado, y este es menor que el valor libro del bien entregado. Entonces tenemos el caso B. Y en el B vamos a tener el valor razonable del bien entregado, con ese vamos a valorizar el bien recibido en la permuta, que es 500, que es menor que el valor libro del bien entregado, que es 820. Y en este caso tenemos entonces una diferencia de 320, bien exagerado. Ya, obviamente es negativa. Entonces, ¿cómo vamos a registrar? Nosotros vamos a cargar las maquinarias por el valor razonable del bien entregado, que es 500. Pero estamos hablando del bien recibido, este es el bien recibido. Y abonamos los terrenos, que es lo que entregamos, por su valor libro, que es el valor libro del bien entregado. Y se me genera una diferencia negativa de 320, que es una pérdida por permuta. De nuevo tenemos que el patrimonio ha disminuido en 320, obviamente materializando en que el valor del activo que recibimos es menor que el del entregado. De esta manera hemos visto hasta aquí el caso 1, el caso 2, con la parte A, con la parte B, por favor véanlo, y finalmente tenemos el caso que es válido para cuando se trata de una transacción de intercambio no comercial o que es comercial y desconozco el valor razonable del bien recibido, desconozco el valor razonable del bien entregado y por lo tanto la única posibilidad para contabilizar es hacerlo al valor libro del bien entregado. Ese sería el tercer caso. Vean, voy a borrar, ¿de acuerdo? Ya, no hay dudas, avanzamos. Y tenemos el caso 3. Recuerden que después de esto no pueden olvidar nunca cómo es el registro de las permutas. Esto tendríamos, si no se conoce valor razonable del bien recibido, ni valor razonable del bien entregado, entonces, luego, ¿verdad? 2 puntos. El bien recibido se mide al valor libro del bien entregado. Y en ese caso, entregado, ¿ya? Y en ese caso sería esto, no hay diferencia. No hay diferencia, tenemos ambos a 820. ¿Y cuál va a ser el registro que se hace? Vamos a cargar maquinarias por 820 y vamos a abonar terrenos por 820, no hay resultado. Esto, ¿verdad?, es igual que la transacción de intercambio no comercial. Recuerden que estas reglas se ocupan en la transacción de intercambio cuando cumple los requisitos para ser comercial. ¿Cuáles eran estos? Que los flujos que generen los activos intercambiados sean distintos monto, en tiempo, ¿verdad?, en riesgo. Y que además el valor específico de la empresa se vea afectado y que las diferencias, aquellas que se generan por estos casos, sean obviamente significativas respecto a los cambios que tengan los valores razonables entre el bien recibido y entregado. ¿Ya? Bueno, aquí diríamos que es igual. Con esto hemos presentado la materia que corresponde a permutas y con un último ejercicio, un pequeño ejercicio para que ustedes vean qué pasa cuando hay depreciaciones acumuladas. Y con eso vamos a terminar. Así que un último y pequeño ejercicio, que ustedes lo tienen en sus materiales de trabajo, pero se los voy a explicar.
Solamente les voy a leer el ejercicio para que ustedes identifiquen que está en el material en el aula. Se trata de la sociedad que, con motivo de la ampliación de sus instalaciones, decide entregar el 2 de enero del año 2008 2 maquinarias de su propiedad a cambio de un terreno. O sea, la empresa que esté intercambiando, que nos interese llevar su contabilidad, va a entregar 2 maquinarias a cambio de un terreno. Las máquinas fueron adquiridas el 2 de enero del X0 por 80.000 pesos cada una, pero va a entregar las 2, con 10 años de vida útil, con un sistema de depreciación anual lineal. La empresa propietaria del terreno, es decir, la otra, exige que además de las maquinarias, esta sociedad le entregue 32.000 pesos adicionales en moneda, ¿ya? Y esto obviamente ha sido aceptado por esta empresa A. Además, usted conoce que el valor contable que tiene el terreno que vamos a recibir es de 70.000 y el valor razonable que tienen las maquinarias que se van a entregar es de 30.000, las 2. ¿Qué es lo que se pide? Que se contabilice la correspondiente transacción. Aquí es donde ustedes pueden tener todos esos conceptos claros, pero empiezan algunos cuidados y los vamos a revisar. Primero, ustedes saben que las maquinarias se adquirieron, las maquinarias que se van a entregar a cambio del terreno fueron adquiridas en el 2 de enero del 2000X0. Cada una era 80.000 pesos cada una. Obviamente el valor que quedó, independiente del tema del IVA, es el valor al que quedaron registrados en el PPE. Tienen 10 años de vida útil y nosotros tenemos que determinar el valor libro de esas maquinarias, porque nos acaban de decir de que conocemos cuál es el valor contable o valor libro del terreno. Pero ¿cuánto es el de las maquinarias? Entonces, para eso ustedes tienen que saber que cada maquinaria, como no habla de que haya valor residual, su valor de adquisición partido por 10 años les va a dar igual a una depreciación anual de 8.000. Pero aquí viene un detalle que es donde se equivocan. Este es el análisis correcto. Siempre hagan la línea de tiempo, porque eso nunca les va a generar, problema. Al contrario, les va a ayudar. ¿Se acuerdan ustedes? Otra cosa a considerar es que esto está ocurriendo al 1 de enero del 2000X8. ¿Y cuándo se adquirió? En el 0. Por lo tanto, basado en el 2000X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes, para determinar el valor libro, tienen que tomar las depreciaciones acumuladas de todo este periodo, ¿verdad? O sea, de 8 años. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar los 8.000 pesos de depreciación acumulada, anual, por 2 máquinas y vamos a decir mejor por 8 años, nos va a dar 64.000 pesos de depreciación acumulada por máquina. Esto es bien importante, ¿ya? No es que sea trampa, es que ustedes tienen que acostumbrarse a ver los detalles, a ser analítico, a ser crítico, a ver los datos, ya no llegar y tomar. En este caso son 2 máquinas, por lo tanto son 64.000 por 2, igual 128.000. Si llevamos esto a las cuentas, voy a borrar arriba, si llevamos esto a las cuentas, ¿nosotros qué vamos a tener? Porque la pregunta es ¿cuál es el valor libro? El valor libro de las maquinarias, tenemos las 2 máquinas, ya las tenemos por 160.000 pesos, y tenemos las depreciaciones acumuladas de las maquinarias por 128.000 pesos. Por lo tanto, ¿cuál es el valor libro? El valor libro son lo que aparece en la cuenta del PPE, ese saldo de la cuenta que estamos analizando, menos las depreciaciones acumuladas, y obviamente estamos tomando el saldo porque son referidas a las máquinas que estamos entregando. De esta manera, los 160.000 menos los 128.000 nos va a dar igual a
32.000. Esto que está aquí es el valor, y ahora puedo borrar ese cuadro, o al revés lo vamos a hacer así. Vamos a tener nosotros entonces, si pensamos, el terreno recibido, voy a hacer un cuadro con información para poder hacer el registro contable y con esto vamos a terminar. Y las máquinas entregadas. Recuerden que yo debo preguntarme primero el valor razonable del recibido. ¿Hablé en algún momento cuál es el valor razonable del recibido? No, porque no se conoce. No se conoce, por lo tanto yo ya no voy a poder usar la primera regla. Conozco el valor razonable de lo entregado, decía que eran 30.000, pero son 30.000 por 2, porque son 2 maquinarias, por lo tanto son 60.000. Conozco el valor contable, o también llámese el valor libro, ¿ya? Para que después no saben qué es lo que es el valor contable, el valor libro. Sí dijeron que el terreno recibido era 70.000 y nosotros acabamos de determinar el valor libro de las entregadas, que son 16.000 por 2. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Y qué nos queda hacer ahora? El asiento. Y con eso terminamos. Entonces vamos a poner el terreno recibido. ¿A qué valor va a ir? ¿A su valor razonable? No, no lo conocemos, ¿verdad? El del recibido. Recuerden, el bien recibido es un terreno. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ¿conozco el valor del terreno, el valor razonable del recibido? No, no lo conozco. Entonces, ¿cuál uso? Ah, tengo que seguir con el valor razonable del entregado. ¿Y lo conozco? Sí, lo conozco. Son 60.000. Es el valor razonable del bien entregado. ¿Y las maquinarias a qué valor van a ir? A su valor libro, y conocemos eso, lo hemos determinado, son 32.000. Pero además dijeron de que teníamos que entregar en dinero 32.000, 16.000 pesos. No me recuerdo el dato, me quedó la duda. Teníamos que entregar 32.000 adicional, decía. La sociedad pague 32.000. Y teníamos que son 128, son 32, 30, 40, 50, sí. Entonces teníamos las maquinarias por 32, el banco vamos a entregar 32, yo tengo un valor distinto aquí, ¿eh? Y obviamente aquí había una cosa que no hicimos. ¿Cuál fue? A las maquinarias teníamos que reversarle, voy aquí a hacer un asiento pequeño para mostrarles algo. Recuerden que yo olvidé un detalle. ¿Cuál era el detalle aquí? Para que me entiendan ese asiento. Yo puedo hacer 2 asientos. Primero, nosotros vamos a entregar esta maquinaria. Esta maquinaria va a salir por 160.000. Pero yo tengo que reversar las depreciaciones acumuladas, que son 128.000. Y esto me va a determinar el valor libro. Entonces, lo estoy haciendo acá mejor. El terreno, yo lo puedo hacer en asientos separados, pero lo voy a hacer en uno. Estaríamos reflejándolo al valor razonable de las maquinarias, del entregado, del bien entregado. Si no es al recibido, es al valor del entregado. Y además vamos a entregar plata, les dije 32.000, y de esta manera nosotros vamos a ver que tenemos una pérdida por permuta de 4.000 pesos. Ahí estaría, porque me estaba quedando aquí muy bajo, prefiero hacerlo así, ¿de acuerdo? Ahí tienen la respuesta. Para llegar a esto, a este asiento, que es la solución al problema, hemos tenido que hacer todo el análisis conceptual de las reglas que establece la norma y que nos va diciendo los criterios para efecto valorizar. Bueno, eso es todo y les agradezco. Será hasta otra vez.